¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Aquí en Miraflores TV Digital. Estamos aquí en Miraflores TV Digital, así que conéctense. Aquellos que todavía no se conectan, ya saben, entren a Face, escriban Miraflores TV Digital y ahí estamos. Estamos en estos momentos, gracias, con el profesor José Bernardo Barrera Romero. Él es delegado nacional de los profesores interinos. Y viene, pues, lo hemos invitado, gracias profesor, lo hemos invitado para ver el tema de la educación. ¿Qué realmente debemos defender la educación estatal? ¿Qué es lo que pasó con los profesores interinos? ¿Por qué fueron en el gobierno del señor Ollantumala sacados de su trabajo? ¿Qué es lo que pasó? ¿Cuáles fueron los problemas que se llevaron a cabo para no registrar sus títulos profesionales? Profesor, buenas noches, y ante tantas preguntas, quiero que usted me formule alguna respuesta al respecto. Bueno, ante todo debo saludarle a usted también por la invitación y permitirme salir al aire. También saludar a la población que posiblemente está sintonizando y viendo también su programa. En realidad hay un conjunto de preguntas que usted me ha lanzado, pero esto seguramente vamos a tratar de sintetizar y va a salir prácticamente unas respuestas en cadena. Ya. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí pues una plataforma de lucha, se pregunta, ¿no? Trabajamos con una plataforma y esta plataforma de lucha se está elaborando ya desde el año pasado. Ya el año pasado, y esto es de este año, se ratifica ya en asambleas nacionales de su base. No estamos con Patria Roja, no hablamos nada de Patria Roja. El CEN corrupto que nosotros tenemos pues justamente es un aliado, son los negociantes que negocian nuestros derechos con la patronal, por lo mismo desacreditados. Dígame, profesor, ya que toca usted su plataforma, ¿qué dice de manera sintetizada, qué dice la plataforma, qué contempla esa plataforma de lucha del magisterio? En nuestra plataforma aquí, inclusive como se puede ver, está contenido en 7 puntos. 7 puntos. Solamente el primero y el último de repente lo menciono, o lo que corresponde a nosotros, los interinos. En el primer caso está hablando de la defensa de educación pública gratuita y de calidad. Pero eso no se puede hacer sin mayor presupuesto. Aquí denunciamos ante la opinión pública al Estado por no asignar el presupuesto de acuerdo como dice la ley. La Ley General de Educación contempla la asignación de 6% del PBI anualmente para el sector de educación, cosa que no se está cumpliendo más o menos con 2.8, quizá más o menos hasta 3%, a lo mejor traten de llegar, pero no llegan más allá. Tal así que como falta inversión, nosotros, imagínense si se habla de educación pública, cómo está, y bueno, ellos tienen relativa razón al decir que hay un fracaso educativo y hay que privatizarlo, si es posible hay que cerrarlo y hay que despedir a los maestros con el cuento de las evaluaciones mediante rúbrica, etcétera. Eso es justamente una evasión de la responsabilidad, porque la patronal, en este caso el empleador para nosotros es el Estado, estamos hablando de PCM, ¿no? La Minedo, que no saben ser buenos empleadores. Entonces lo que han hecho es violar las leyes. Me gustaría inclusive aquí exhibirlo ya ante la pantalla. Hay uno de los artículos, uno de los artículos que habla acerca de la evaluación. Empiezo por evaluación en caso de los maestros. Y aquí en la evaluación habla acerca de la evaluación del profesorado. Es permanente, es integral, sistemática y acumulativa. Valora los procesos de desarrollo continuo del docente, el cumplimiento de sus funciones. Eso es lo que dice acá el artículo 165 de la 25.212. Y de esta misma ley tenemos también, los varios artículos violados, pero que tiene que ver muchísimo con esto de las reivindicaciones, los derechos que tenemos. Por ejemplo, acá el artículo 36 es específico para el caso de los docentes interinos, que está contemplado en nuestra plataforma en el punto número 2. Aquí en el punto número 2, aquí quiero detenerme, profesor. Quiero que le explique al público que nos sigue a través del programa de Tú a Tú, querido público, querido pueblo peruano, aquí el profesor Barrera Romero nos va a explicar qué
diferencia hay entre un profesor interino y un profesor no interino? O sea, ¿por qué esa es la diferencia de esos términos? Bien, les decía la diferencia de término que es, este término es sinónimo de provisional, ya transitorio. Entonces, ¿por qué razón nos nombraban provisionalmente a falta de un título profesional en educación? A ver, profesor, aclaremos. O sea, el profesor interino era aquel profesor, aquel docente designado en un determinado colegio de manera provisional. ¿Eso quiere decir que estos profesores interinos ya no existen en estos momentos? En estos momentos, de acuerdo, ya que nos han despojado primero a más de 14.000 maestros. Éramos, en el momento que se dan los cambios normativos, éramos 15.000, un poquito más de 15.000, pero de los cuales escaso de 1.000 maestros han vuelto, unos por vía examen, otros por vía judicial, proceso judicial, los que han llegado a la máxima instancia, o sea, de casación. Bueno, entonces tenemos algo de 14.000 maestros flotando, sin trabajo y con títulos profesional y en calidad de contratados muchos, bueno, otros que están dedicándose a otras actividades. Pero en esas plazas que nos han, ¿cómo se dice?, nos han votado, ha quedado vacante, ya, lo están volviendo a contratar a muchos maestros. A mí mismo me contrataron prácticamente en 2015, 2016, parte del 2017, sino que ya desde la huelga del año pasado yo no vuelvo, en este momento estoy dedicándome a otras cosas, en este momento ya estoy prácticamente en calidad de dirigente, tratando de luchar por reconquistar, mejor dicho, mis derechos, al igual que los 14.000 maestros. Además, ojo, usted está luchando por un derecho ya adquirido con anticipación a la ley, porque hasta donde usted me comentaba, y también me lo comentó el profesor que acaba de retirarse, el profesor Guillén Loaiza, me dice que usted, en su caso, como al igual de esos 14.000 profesores interinos, ustedes trabajaban, estaban enseñando en los lugares donde ningún profesor quiere llegar. O sea, estamos hablando, ojo, que el profesor aquí presente ha sido profesor, ha sido un docente, un licenciado que mientras hacía y ejercía la profesión de profesor, de maestro, él estaba estudiando. Él luego saca su título y es la SUNEDU, o en ese entonces la Asamblea Nacional de Rectores, que se demora en inscribir su título. Y luego cuando va a querer reclamar su derecho, les dicen, no, ya llegaste muy tarde porque la ley solamente te daba hasta cierto tiempo. Eso resulta, profesor, abusivo, porque si usted ya sacó su título dentro de la ley, usted le corresponde por justicia. Claro que sí, señorita. Mira, el problema es que lo que le estaba comentando, y quiero precisar esto antes que se nos vaya. A ver. ¿Qué dice el artículo 36? Que usted lo puede leer, incluso se puede ponchar, pero dice acá, los profesores tienen derecho al apoyo del Estado para su profesionalización, capacitación, perfeccionamiento y especialización, según sea el caso. Esta ley ha sido una letra muerta. Este artículo no se ha aplicado de la ley del posgrado, la modificatoria, que es 25.212. O sea, el Estado nunca cumplió con lo que se señala en la ley. Que no cumplió con eso. Tampoco cumplió con esto de aquí, un artículo, por ejemplo, anterior a esto. Estaríamos hablando del artículo 34. Me gustaría que usted lo ponche y si es posible se lea esto. A ver. De que en letras esto, ¿no? Ajá. El artículo 34, ¿de qué habla? Los profesores tienen derecho a percibir una remuneración justa, acorde a su elevada misión. Quiere decir que nuestra misión es elevada, efectivamente. Si nadie nos saca de la ignorancia y no nos ayudan a racionalizarnos, nos quedaríamos casi en estado primitivo, medio salvaje, ¿no es cierto? ¿No le parece? Estuviéramos todos en estos momentos en estado salvaje, Claro. si no fue por los profesores. Claro. Entonces, yo me pregunto, y respondiendo más o menos en partes a la pregunta que usted nos hace, ¿qué razones cabe para un docente que se ha titulado en 2006, en los primeros meses,
antes de la dación de la ley de carrera pública, antes de su reglamentación y antes también de la reforma que es en 2012, que nos gana el Estado. Nosotros defendíamos nuestra ley, a pesar de que no se aplicaba, pero sí a través de procesos judiciales podíamos rescatar algunas cosas como el recorte de muchos derechos y uno de ellos el famoso 30%. ¿Ya? El 30% fue ganado también en una conquista. En 3 años de lucha consecutiva, el año que ingreso a trabajar, el 88, 89, 90, es lo que se conquistó en la 25.2.2 y ahí justamente contemplaba que por preparación de clases y evaluaciones que hacemos a puerta cerrada en casa, nos tenían que pagar un 30% sobre el total de nuestros saberes. Y hasta ahorita no les pagan. Gracias al cambio de constitución, gracias al cambio presidencial, el famoso chinito que decía pues que nos iba a gobernar con honradez, tecnología y trabajo, que ninguno de ellos los cumplió. Ninguno de los candidatos que ha hecho eslogan a su campaña lo ha cumplido. Claro, entonces aquí, por ejemplo, como una muestra que se poncha en la pantalla, que mis colegas, el ministro, todas las autoridades de las altas esferas que lo sepan, tengo más de 30 resoluciones de reconocimiento por mi desempeño por el mismo Ministerio de Educación, órganos desconcentrados, UGEL y Dirección Regional. Profesor, ¿y usted en qué colegio enseñaba antes de esta injusto despido? He trabajado en 2 regiones, Ancash, que es mi región natal, región Junín en gran parte, y justamente los mayores méritos he hecho en la región Junín por más de 25 años. ¿Ya? Y la institución educativa en la que he estado trabajando se llama Santa Rosita. Es una zona rural, da con 16 kilómetros más allá de la gran ciudad. Ya, y siempre he sido ruralista. Y una vez que me despidieron, todavía me fui hasta el corazón del Braim, y con la finalidad de conocer un poquito más in situ la realidad de la comunidad, los recursos que existe, y casi en 3 regiones, casi el filo de cuchillo, punto de llegada y punto de partida, 3 regiones, Junín, Cusco y Ayacucho. Ya. Una pregunta, profesor, porque seguro que eso están, en sus casas están preguntando, los profesores, los maestros que enseñan en la zona del Braim, en las zonas de altos metros sobre el nivel de mar, ¿ganan un sueldo especial? Bueno, antes incluso eso no había, casi era igual. Entonces, algunos profesores se ganaban un cariño de la población. ¿Cariño? Ya, no, sí. estoy hablando de sueldo. Sí, entonces, ¿qué es lo que pasaba? Yo que respondo de alguna manera, así, a mi estilo. Entonces, como en el pasaje nada más gastaban un montón de dinero, como que y encima tenían que llevar de repente sus víveres, etcétera, para cocinarse así, y no solo eso, caminatas después de mínimo 2, 3 horas, hasta un día, hasta más. Entonces, lugares inaccesibles, inhóspitos, prácticamente casi como para llorar. Pero entonces los docentes rurales han sido soldados y hemos sido soldados. Yo también todavía me considero así, ¿no? Claro. No tanto así, sino que por ser de repente de colegio de nivel secundario, ya estamos un poquito en centros poblados, por lo menos en pueblos, en anexos un poquito desarrollados. Pero los de primaria son los que se sacan la mugre. Ahora, entonces ellos le apoyaban, la comunidad le apoyaba hasta con su sustento y su comida. Pero después que se han cambiado las normas, según ellos sacaron los famosos bonos, que por Rural 1, Rural 2, Rural 3 y zona de emergencia, qué sé yo. Pero consiste pues solamente en pequeños sencillos. Y esos bonos al que usted hace referencia, que están considerados Rural 1, 2, 3, ¿en qué gobierno se dio eso? Esto se está dando pues todavía en el tiempo de Alan García, su segundo periodo, justamente cuando se aprueba la carrera pública magisterial, y de ahí se va implementando un poquito, se va mejorando en algunos aspectos. Ojo, les da, o sea, los consideraron, pero, o sea, económicamente les pagaron como debe ser, o sea, yo estoy hablando con justicia, les pagaron realmente, porque tampoco no se trata que el pueblo que no tiene, porque el pueblo no tiene ni para comer, ¿no? Saque de su poco ingreso, saque dinero para pagar a los profesores. Ellos, lo lógico, lo hacen con mucho cariño, les darán sus ovejitas, su parte de su ganado, pero ese no es el tema. El tema es que el Estado sea responsable, que el Estado cumpla su rol que le corresponde, de darle lo que le corresponde al maestro, que es el 6%. Como hemos visto, y le decía hace horas al otro maestro, al profesor
Guillén, que hay plata que el Estado devuelve al tesoro público y por qué ese dinero no se ha invertido en la educación. De los gobiernos regionales, sí, es verdad que me consta. Eso es lo que dicen los medios de comunicación, no creo que mientan tanto, porque ahí se revierten prácticamente miles y millones. ¿Por qué? Porque no saben presentar de repente los funcionarios, los empleados de esos órganos proyectos, entonces no se invierte y como no se invierte se tiene que revertir. Pero hay una deuda social, pero más que una deuda social en caso de nosotros no es una deuda. Que por decir a nosotros podríamos decir es un robo. ¿Por qué? Porque estaba en el sueldo y se nos tenía que, el sueldo es prácticamente algo impostergable, es un caso sumarísimo que nos tenían que pagar, pero ¿por qué nos recortaron? Nos recortan con decretos supremos porque acá hay una corrupción, hay una ligereza, negligencia, injusticia, no sé cómo decir, necedad de los tres poderes del Estado. Entonces imagínense el poder legislativo que no legisla bien. ¿Por qué? Por ejemplo, ahorita, solamente sacando una línea, a los maestros contratados ya se están nivelando sus saberes con el de primera escala remunerativa. Hablan de eso. ¿Y por qué se está modificando una serie de artículos de la reforma magisterial? Es porque la ley era perfecta y era buena efectivamente para mejorar la situación de los maestros, como decían ser, y la situación de los alumnos, que según ellos dicen que es el ente principal, el agente principal al que tenemos que prestar mayor atención. Y yo estoy de acuerdo con ese discurso, pero no estoy de acuerdo con la actitud definitivamente. Y consideren que los maestros interinos, que éramos 15.000 maestros hasta 2015, éramos el fracaso de la educación. Gracias a nosotros la educación pública se desacreditó, bueno, no pasa los estándares nacionales en las evaluaciones, los internacionales, etcétera, etcétera. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo que gracias a los profesores interinos es la desgracia de la educación? ¿Quién dijo eso? Nadie lo dijo. El asunto es que como que ellos han venido entendiendo porque a nosotros nos han estigmatizado, a nosotros nos han humillado, porque con la ley de carrera pública magisterial a nosotros ya nos excluyen, nos tienen con haber congelado desde los primeros meses de 2007, que nos aumenta Alejandro Toledo, y quedamos hasta el mayo de 2015 con los mismos saberes. Usted sabe que en unos 8 años, ¿cuánto ha encarecido el costo de vida? Por supuesto. Entonces, ¿qué es eso? Y nos miraban de repente los mismos jóvenes que ahora son contratados, ya, de repente aquellos que se sometieron a los primeros exámenes, por ejemplo, que convocaba pues a la doctora Alan García en segundo periodo, entonces se convirtieron en hijos predilectos. Y entonces como que nos miraban como el patito feo y nos decían para nosotros, seso seco, solamente tiene secundaria, que no tiene título. Entonces, yo en este momento no he traído, desgraciadamente, la copia de mi título. Pero le estoy diciendo la copia. La buena fe, nosotros sabemos que usted ya es un docente inscrito en la SUNEDU, que tenemos conocimiento que a la lentitud en ese entonces, la Asamblea Nacional de Rectores, la lentitud con la que trabaja SUNEDU, por ejemplo, yo le digo, a mí me consta, porque yo he estado en la SUNEDU haciendo un trámite legal y he visto que venezolanos llevaban sus títulos a SUNEDU para poderlos convalidar. ¿Cómo es posible que a los venezolanos, querido pueblo peruano, les hayan hecho el trámite, creo que lo han hecho en 2 meses? ¿Y usted? Se han demorado 2 años. A ver, dígame, ¿cómo es posible que al extranjero 2 meses? Aparte que, ojo, que en el extranjero, un peruano que quiera convalidar un título profesional, te demoran 2, 3 años. Y usted, que ha estado peleando ahí para que inscriban su título, 2 años. Porque tampoco el profesor no tiene plata para estar yendo y viniendo de Lima, de donde está enseñando a Lima, ¿no? Uh-huh. Entonces eso es abusivo de parte. Por supuesto, es abuso de autoridad, es abuso, podríamos decir, como empleador al empleado. Se habla de inclusión. Injusticia. Se habla, por ejemplo, de la equidad, desigualdad también. Pero a igual rol, inclusive igual remuneración, y nosotros no somos remunerados de esa manera. Una pregunta, profesor. Ustedes, después que fueron indebidamente, injustamente sacados de su puesto de trabajo, a pesar que usted, yo en ese caso refiero a usted directamente, tenía su título profesional que tenía que estar incluido en esa ley, ¿usted accionó de manera legal ante el Poder Judicial? Aún queda pendiente eso,
porque sí, efectivamente sí. Hay muchos de mis colegas reaccionaron, en cuanto han sido despedidos, han reaccionado de varias maneras. Unos han presentado medida cautelar, otros acción de amparo, otros le han demandado al Estado. Bueno, en mi caso fue eso. Algunos intentos que ha habido, bueno, fracaso. Pero yo he tenido que, sencillamente con mi título en mano, decirlo, reconozcan mi derecho, y como me han respondido resolutivamente después de demorar tanto los órganos desconcentrados, después de la dirección regional, he tenido que demandar al Estado. Claro. Pero también ya va como 5 años. Y 5 años de juicio. Claro, y está por pasar. ¿En qué corte? ¿En qué corte? Ya está en región Junín. Y está por pasar, posiblemente pasará esto a la máxima instancia de casación, pero eso también cuesta y muchas veces no tenemos claro. eso. Y el abogado mismo no quiere arriesgarse, porque si en caso no el Estado o el Poder Judicial nos da la espalda, tiene que pagar va a ser multado. Él va a claro. salir multado. Y quien tiene que costear eso no es el abogado, sino el litigante. Claro. Ese es el peligro. Entonces, ¿por qué estamos llegando a todas esas situaciones? Pero yo, ¿por qué tenía que llegar? Y este es otro documento que necesita ser mostrado. Me gustaría que usted lo investigue. Haga un periodismo investigativo. A ver, dígame. Mira, este oficio múltiple de 065-2007, justamente cuando ya tenía mi título y todo, ¿no? Ya. Entonces, dice acá, más o menos en punto número 2, es toda una recomendación, todo un dictamen, un mandato para los directores regionales, y para que los directores regionales también a la su vez lo comuniquen. Entonces esto de aquí es algo equivocado, no está relacionado en mi caso, nada tiene que ver. Esto es para el caso de los profesores nuevos que ingresan mediante examen. Y este punto número 4, en el que dice, por ejemplo, que está prohibido a partir del 13 de junio del presente año, que es 2007, que la incorporación, por ejemplo, de los maestros interinos a la carrera pública del profesorado, así tenga título, en todo caso es una aberración, y aquí dice que es abogada y una doctora. Por eso a veces, me disculpa el término, hay tantos abogados y abogadas en nuestro país. Me consta, hay colegas que dejan muy mal a la profesión, que realmente no parecen abogados, cualquier otra cosa, pero menos abogados. Incluso hay abogados que se engañan a los patrocinados sabiendo que esa persona con la justa tiene para pagar un abogado. Claro, ¿cómo es posible que se puede desnaturalizar, se puede de repente descalificar, ¿no? O desconocer los contenidos de las leyes? Las leyes, yo creo que tiene que respetar, y sobre todo decretos supremos son de menor jerarquía, una directiva, etcétera. No, con esto no podía ser, definitivamente no. Esto ha sido también un abuso. Imagínense que sale de Minedo como asesora, como jefa personal, qué sé yo, una doctora que sale famosa, Magnet Márquez Ramírez. Magnet Márquez Ramírez es una abogada, dice, y fue asesora. ¿De dónde es esa abogada? ¿De dónde está colegiada? De la Minedo, y no sé dónde se habrá colegiado. Pero ahí no dice, pero acá dice doctora, todavía dice, como doctora. ¿Qué le parece? Profesor, ¿qué le parece si me da una copia de ese oficio múltiple? Yo lo voy a estudiar, me comprometo, lo voy a revisar, y si tengo que ir con usted, vamos ahí a la SUNEDU, la ponemos de cabeza, porque aquí hay que hacer respetar, ¿no? A ver, acá nos dice Mariana Castillo, ¿no? Dice, la huelga no tiene fondo ni forma. Dice, ese profesor no acató las normas y la ley solo fue aplicada. ¿Quién es la señora Mariana Castillo? Dice que la huelga no tiene forma ni fondo, y que dice que usted no acató las normas y la ley solo que fue aplicada. ¿Cómo es eso? ¿La conoce la señora para que diga eso? Porque para que se refiera a usted tiene que ser alguien que capaz lo conoce. No la conozco. A ver, una preguntita. La primera pregunta. Dice, la huelga no tiene forma ni fondo. A ver, ¿por qué? No es la huelga que que están convocando el 18 de junio, ¿no? Es una huelga indefinida, según lo que me dijo el profesor Guillén. Es una huelga indefinida ya. La huelga indefinida es ¿con qué finalidad? Con la finalidad de reclamar el 6% del presupuesto. Claro. Doctora, yo quiero responder esto con mi terminología. Me disculpan si en caso es muy fuerte. Yo quiero aquí autocalificarme si es posible. O es que yo soy necio, junto con todos mis colegas del Comité Nacional de Lucha. Sí, no, aparte de 14.000. Con todos los maestros que son ahora miembros del Comité Nacional de Lucha, del SUTE base, todos somos necios, no entendemos, no sabemos lo que hacemos, no tenemos causa, nada, por decir fondo y forma. ¿O es que la persona que menciona allí realmente ya está loca, así, o es tan necio que no entiende absolutamente nada? ¿Usted cree que puede ser profesora? Pero mete
como se dice, mete lengua, mete pico donde no debe. Por eso pregunto, así, definitivamente. Yo no puedo creer, la verdad, profesor, no podría estamos creer. En una guerra. No podría creer que la señora Mariana Castillo sea profesora y declare en contra de la misma convocatoria, ¿no? Porque, claro. Mire, yo no soy profesora, pero yo tengo un respeto a los profesores. Porque gracias. Yo tengo un respeto porque yo me formé en la escuela pública, yo estudié en un colegio del Estado y yo he visto que mis profesores se fajaban, y yo he visto, a mí me consta, queridos amigos que me ven, me consta, conozco de bastantes profesores, no de pocos, de bastantes profesores, que yo los veo que no duermen, están preparando sus clases, y yo pienso, desde mi punto de vista, y creo que eso lo van a compartir muchos a través de las redes, que al magistrado lo están satanizando, al magistrado no, al profesor lo están satanizando, al profesor lo están haciendo ver como si fuera por un grupo reducido de personas que están desfasadas, están equivocadas mentalmente, quieren hacer general la situación del profesor. O sea, si no, entonces tendríamos nosotros que juzgar también a los jueces, a los fiscales, a los ingenieros, a los abogados, a los médicos, a los contadores, ¿no? Doctora, la crítica es buena, siempre que sea razonable. Autocrítica. Si yo me autocritico, digo, ¿en qué fallé? Posiblemente en muchas cosas, como en mi ejercicio docente haya fallado. Pero hay huellas de que también me desenvolví bien. Y no me sacan a mí por una sanción. Por una irregularidad. Por algo corrupto, como mucha gente. Efectivamente, ni siquiera por deficiente. Me sacan sencillamente, como dice la ley, se aplicó. Echa la ley, echa la trampa. Eso es lo que se dice. Profesor, vuelvo a reiterar, y hay que aclarar acá a la señora Mariana Castillo, a todos los que nos ven. Ojo, cuando se da la ley, usted ya era profesor. Por supuesto. A usted el trámite burocrático, el trámite administrativo es el que ha demorado en que ese título se convalide. Pero claro. Ojo, usted en el lugar donde estudió ya tenía usted un título firmado por la nación y usted estaba dentro de la ley. Ahora, que esa gente abusiva administrativa, yo lo conozco usted a través de las redes, he visto toda su trayectoria, he escuchado sus entrevistas, he visto todos sus títulos que usted les ha puesto, y yo soy una persona muy justa, por algo he estudiado Derecho, soy una persona justa, o sea, a lo que es el rey, es lo del rey. Por ejemplo, ¿cómo es posible, profesor, que usted habiendo obtenido su título profesional de profesor, de docente, y el trámite administrativo burocrático se haya demorado y por eso usted lo han dejado fuera? No, profesor, esto no es justo. No es justo, hay que reclamar, no hay que dejar de lado estos abusos, ¿me entiende? Por eso que nos vamos a la huelga. No, es que es así, o sea, es así. Por ejemplo, usted me está diciendo 14,000, 15,000 profesores interinos. Ustedes han trabajado, han enseñado, han dado su tiempo para que el último agarra vengan de la noche a la mañana un gobernante que no sabe nada de profesor, porque el señor solamente ha sido un militar, no ha estudiado ninguna profesión, y que a patadas lo saquen a todos ustedes. Quiero aclarar algo más ante la primera pregunta que usted hacía. La figura de los maestros interinos efectivamente surge en la década de 80. Pero nos preguntamos, ¿por qué? No habían profesionales en educación. Yo he sido dirigente desde el primer año, el 88. A mediados asumo la dirigencia provincial, distrital y de mi base. 16 maestros, una rural sí, pero a nivel ya miles, cuando hablamos, a nivel provincial. Lo descubro ahí, en ese momento, que de cada, por lo menos en esa zona, esa región, esa provincia, de cada 100 maestros que estábamos ejerciendo la docencia, casi 80 maestros solo con secundaria. Algo de 10 con título en educación y algo de 10 entre los que tienen título en otras carreras y estudios iniciales también de cualquier otra carrera. Eso era la realidad de década de, más o menos casi al final de década de 80. Y entonces habían jóvenes que querían trabajar y la convocatoria que se hacía justamente para dar esas plazas. Pero nunca se hacía convocatoria, nunca se motivaba a los jóvenes. El Estado nunca motivaba la postulación, la selección correcta y adecuada en las universidades para formar profesionales, que había tanta demanda. O sea que se deseaba tantos profesionales. Claro. Ahora hay profesores de sobra, sí,
y por eso nos quieren evaluar, pero una evaluación politiquera, una evaluación con trampa. No. Usted no, yo sé que usted no es profesor, y yo como profesor sé muy pero bien, puedo yo elaborar preguntas como para desaprobar a toditos mis alumnos, como para también aprobarlos a toditos. Pero Es profesor, cuestión de nosotros, calibración de preguntas. sí, pero nosotros hemos visto, por ejemplo, hemos visto, escuchamos, yo al menos tengo conocimiento por el internet, por los medios, por las amistades, que a veces hacen concursos públicos para nombrar maestros, pero solamente nombran a sus amigos, no realmente no nombran al verdadero maestro. Imagínense, ahorita que hablaba usted sobre el tema de vocación, yo recuerdo cuando era pequeña en el colegio, yo quería ser maestra. Yo quería ser profesora. ¿Por qué? Porque ese es que el reflejo de lo que te enseña tu profesor, tú quieres serlo, ¿no? Entonces después terminé siendo abogada y ahora soy más, defiendo, soy profesora, parezco profesora. Así es. Mire, aquí profesor José Barrera Romero, nos habla Niel Alvarado Román. Ella dice, fuiste mi profesor por 5 años, fuiste un gran maestro y es injusto con todo lo que estás pasando. Hay profesores que realmente deberían estar en sus casas a seguir luchando, dice. ¿Ve? Qué bien que nos siguen y de verdad, efectivamente, hay maestros que es injusto. A mí la injusticia es como si me picaran con una aguja. Claro, me fastidia la injusticia. Por ejemplo, ese documento, y yo me comprometo con profesor, ese documento, voy a darle lectura, le voy a dar lectura, y hay que ir, vamos a ir, porque no es justo pues que una abogada que no conozca el tema del magisterio, que no conozca el tema del profesor, firme un documento con tanta ignorancia, ¿no? Claro. Con tanta ignorancia. O sea, la ignorancia es atrevida. Y ojo, que al final dice con responsabilidad. Con responsabilidad, imagínate. Le responsabiliza a los directores regionales, a los de la UGEL, si es que no le acatan, y tienen que acatar mandato divino. Ahora otra cosa. Una diosa. Imagínense, aparte de eso, esta señora abogada, no recuerda ella que también ha sido estudiante. Bueno, así son cuando ya, como se dice, las personas... Es que a veces hay cosas... La ingratitud. Ahora, ¿no? Ahora, profesor, dígame usted si comparte la opinión, por ejemplo, que vemos en los diferentes ministerios de ministros, personas por cargo de confianza. Usted sabe que el ministro es un cargo de confianza, que jamás en su vida han sabido lo que es una educación pública. Entonces ellos, que nunca en su vida ni han tenido un familiar que ha pasado por una educación pública, conocen realmente la realidad del maestro. Entonces, ¿con qué calidad moral, con qué criterio pueden opinar sobre el profesor que enseña en las entidades públicas si ellos no han vivido? O sea, nadie que no ha vivido, que ha pasado por esa situación puede dar testimonio, puede tener la valentía de hablar sobre ese tema. O sea, claro. ¿Cómo es posible que permita el Estado que un ministro que nunca estudió en una entidad pública quiera hablar sobre el tema del maestro? Claro. Una cosa es mirar las cosas de arriba y otra cosa es de abajo. Como se dice, in situ, las cosas, comprobarlo, sentirlo, ¿no? Entonces yo sí, es lo que he visto, quiero agradecer acá, es un alumno efectivamente, Niel Alvarado. Mi saludo desde aquí, no sé desde dónde nos está viendo y nos está escuchando. Sí, es un alumno también un tanto destacado. Llega a todo el país y llega hasta el extranjero, claro, profesora. Llega a Japón, a Chile, a Estados Unidos. Nos ven, ¿cómo se llama? En Rusia también nos están mirando, porque hay varios amigos que se han ido y de allá me han escrito que van a seguir mirando el programa. Como vamos a entrar a la huelga, también era necesario que usted me hiciera la entrevista, sobre todo de esta manera, dígame, tan cordial, tan amical. La verdad que se lo agradezco muchísimo. No tiene que agradecer, más bien yo estoy agradecida a mis maestros, maestros de la escuela pública de primaria y secundaria que me están mirando también, a Miss Pilar, a la Miss Alejandra Valenzuela, a la Miss Luisa, a la Miss y otras profesoras que no me quiero olvidar de mis profesoras, si no se van a amargar. Quería preguntarle a la profesora Laura Godoy también, no se olvide, profesora. Quería preguntarle, ¿qué hay con referencia a esta huelga? Escuché yo que en el magisterio hay 3 grupos de profesores, 3 grupos de dirigentes. ¿Los 3 grupos de dirigentes coinciden en la misma plataforma de lucha o hay cosas que los diferencian? Bueno, no se coincide. Aparentemente en algunos aspectos sí.
pero la actitud, la forma como se conduce una huelga y cómo se conquista los derechos, no, definitivamente en eso hay diferencia. Patria Roja es sencillamente un tipo que habla una cosa, o sea, una cosa es el discurso, otra cosa el hecho. O sea, negociantes y hablan de negociación. ¿Y quién representa a Patria Roja? ¿Qué dirigente? ¿Velázquez? Bueno, claro, Yeah. claro. Yeah. Velázquez, bueno, antes René Ramírez, antes Nilbe López, bueno, en fin, tantos otros que han estado ahí. ¿Y el profesor Castillo? El profesor Castillo es lo que nos representa ahora. Por ejemplo, en este momento nosotros los interinos giramos con eso y aquí, por ejemplo, le estaba enseñando la convocatoria a la huelga y los puntos. Ya. ¿Quién lo firma? Usted mismo dígalo ahí. ¿Ah, sí? Ahí está la firma. Voy a ponerme, Pedro Castillo voy Terrones. a ponerme mi lente porque no leo. Ya, está igual que acá está, sí. A ver, esta es la plataforma Comité Nacional de Lucha de las Bases Regionales de SUTET. Y lo firma presidente del Comité Nacional de Lucha de las Bases Regionales de SUTET, José Pedro Castillo Terrones. Él es un profesor que también ha trabajado es un profesor del interior del país, ¿no? Claro, trabaja en zona rural, en Cajamarca, ha sido, como dicen, rondero, todo lo demás. El año pasado también se le trataba de enlodar, de calificar o descalificar Terruco, o sencillamente son terroristas, son de proseguir, son la fachada de Movadef, o son de Sendero Luminoso, etcétera, etcétera. Violentistas, necios que no comprenden lo que leen, que no pueden resolver ejercicios matemáticos elementales. Bueno, y son vagos. Estos no son amigos de los alumnos, de los padres de familia, son enemigos de la educación pública. Enemigos de la educación pública, no somos nosotros, somos los defensores de la educación pública y del pueblo en sus derechos incluso, y estamos dando las muestras, las señales de cómo hay que hacer valer nuestros derechos, y parece que esto ya por cultura. Nosotros, imagínense, la migaja que recibimos, ¿en qué país puede recibir un profesional el peor sueldo? O sea, ¿en qué país los profesores reciben el peor sueldo que otros profesionales? Aquí recibimos 1.000 soles, de repente hasta menos de 1.000 soles acá en Lima, algunos están recibiendo, así me comunican mis colegas. Y otros están recibiendo prácticamente 1.100, 1.200, 1.500, a lo mucho 1.200 según la escala. Ahora, que han inventado. Pero eso, ¿cubre la canasta familiar? No cubre. ¿Eso es el sueldo de un profesional o es una propina? ¿Somos profesionales o no somos profesionales? ¿Realmente realizamos un trabajo que vale la pena o no? Eso es lo que tienen que entender. Estos señores hablan mucho de diagnóstico. Si hubieran diagnosticado la situación, la doctora Magnet Márquez no hubiera sacado, me disculpan el término del público, esta burrada. Esta es para mí una perfecta burrada, una perfecta necesidad, una violación a los derechos fundamentales, al trabajo y a los maestros. Una persona que no tenga criterio de justicia, que no tenga respeto por decir, a los derechos de los demás, que no tenga pues un razonamiento lógico, básico para entender esas necesidades, no debe estar en las altas esferas todavía como funcionario en ningún poder del Estado. Desgraciadamente es lo que ocurre. Tampoco debían de ser congresistas personas que sacaron como la ley de reforma magisterial, como, ¿no? Y otras leyes, ¿no? Eso es el gran problema, señorita periodista. A ver, acá hay un comentario. Una amiga que nos está mirando dice, pero dicen que dentro de los profesores también hay terroristas camuflados en el magisterio. Dice, lo lógico, mire, aquí me permite, profesor, ¿no? Decirle a la amiga que nos está refiriendo eso, el terrorismo está camuflado en todos lados. No solamente en el magisterio, el terrorismo está camuflado entre abogados, el terrorismo está camuflado entre los mismos del gobierno, ¿no? Entre diferentes gobiernos. Cuando el terrorista quiere camuflarse, se camufla hasta en el propio, si es que quiere ingresar, se puede camuflar en el propio, la presidencia de la República. O sea, eso tenemos conocimiento y lo podemos ver, ¿no? Además, ¿qué clase de terrorismo? O sea, ¿de qué terrorismo estamos hablando? Porque, por ejemplo, si hablamos nosotros la palabra terrorismo, también terrorismo es que un Estado o un gobierno, bueno, el Estado es un ente abstracto, ¿no? En esto refiere, por ejemplo, un gobierno también es terrorista desde el momento que no permite que su pueblo coma como debe ser. Un Estado también es terrorista cuando no le da salud a un pueblo. Un Estado también es terrorista cuando sabe que el pueblo se muere de hambre ahorita, en estos momentos, en estas circunstancias, mientras le estoy entrevistando acá al profesor Barrera Romero,
hay muchos niños que son el futuro de nuestro país que están muriendo en las heladas de Puno. Eso también es un acto terrorista. O no es, o sea, no confundamos un acto terrorista de agarrar una bomba y ponerlo en un edificio con un acto terrorista de las que a veces el mismo Estado es parte y cómplice de todas esas cosas. O sea, no es un acto terrorista, por ejemplo, saber que en el Braen hay mucha gente desprotegida y no hacer nada para poder darle seguridad. No es un acto terrorista también aquellos nativos que están en el interior de nuestro país y los matan, hacen todos los días hay abusos de todos los tipos y sin embargo el Estado es desinteresado. Es lo que yo puedo contestar de mi punto de vista, profesor. Disculpe que le esté ganando la respuesta, pero ver que la que nos está mirando en este momento, nuestra amiga que nos mira, quiere tener una respuesta de parte de usted. Usted más bien me invita a aclarar un poquito más desde mi punto de vista pedagógico, psicológico, lo que acaba de decir, el terrorismo. El terrorismo, por ejemplo, vamos a aclarar eso, continuamos después con nuestro tema. Mira, el terrorismo viene como un sistema. El terrorismo es una ideología y que, bueno, obedece a los fines y objetivos de un grupo, pero viene de la palabra terror, espanto, pánico, miedo, consecuencias negativas preferentemente. Entonces ahí tenemos tres tipos de terrorismo que no lo dicen nuestros analistas de la alta alcurnia, que no lo dicen nuestros politólogos, que no lo dicen nuestros politiqueros y políticas. ¿Y por qué será, no? Ya, hay muchas cosas la van escondiendo. Entonces quiero decirlo yo desde ese punto de vista que le decía. Hay terrorismo del Estado, terrorismo delincuencial y terrorismo revolucionario. ¿Y por qué nunca lo dicen terrorismo revolucionario? ¿Por qué solamente se quedan en terruco? ¿Por qué el terrorismo del Estado? ¿Por qué esconden? ¿Por qué no hablan? ¿Por qué no reconocen? ¿Por qué no reconocen? Ahí está el problema. Terrorismo del Estado, lo que usted ha dicho, el hambre y la miseria es terrorismo del Estado, pero también la opresión, la represión a las manifestaciones, por decir sociales, de las protestas sociales, eso también es terrorismo. Y si se va a enfrentar con balas y cañones también contra el pueblo que en tiempo de la violencia política también era terrorismo. Profesor, nos están diciendo que ya nos quedan pocos minutos. Muchas gracias, profesor, por la entrevista y lo vamos a estar invitando, ¿no? Porque este tema de educación tiene que venir por partes, al igual que muchos otros temas que luego vamos a tocar también el tema de salud. Gracias, profesor. Y siga usted en pie de su lucha, porque la educación tiene que ser primordial en el país, la educación y la salud. Bueno, esperamos contar con su apoyo, doctora. Solamente denunciarle una vez más, acá creo que tenemos enemigos internos, creo que hay pocos. Enemigos externos. Dentro de esos externos tengo también acá, y ya precisaremos de repente en otro momento, como el Consejo Nacional de Educación, que opina acerca de 3 proyectos de ley que existen por la reposición que deben ser archivadas. Y eso de repente en otro capítulo, en otro momento estamos conversando. Solamente quedo muy agradecida, invitándole a mis colegas, saludo a nivel nacional y a todos los que nos escuchan, sobre todo a su público que sintoniza. Yo quiero sencillamente decirle, este lunes que viene, lunes del presente, estamos acatando la huelga nacional indefinida. Iniciamos nosotros todos, hasta los interinos. Gracias, profesor. Gracias a ustedes que nos siguen. Así que tenemos para hablar muchos temas más. Gracias y bendiciones. Bye, bye. Hasta el otro. Profesor, hasta el otro miércoles. Bueno, hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta la próxima.